Vamos a empezar entonces con la parte de la introducción. Ya me dicen si se ve, si se ve y si se escucha. Sí se ve y sí se escucha, Inge. Ok. A ver, entonces nosotros vamos a hacer modelos de sistemas estructurales. En el mundo real hay sistemas estructurales, hay casas habitación, hay edificios. Esos sistemas son sistemas estructurales para nosotros y los vamos a modelar, los vamos a modelar para pues poderlos analizar. Y entonces vamos a definir las herramientas que nosotros tenemos para precisamente para analizar esos sistemas estructurales. Entonces, un sistema estructural va a estar compuesto por unos elementos que vamos a llamar vigas, que normalmente son horizontales. Luego vamos a tener otros elementos estructurales que se llaman barras y finalmente vamos a tener las columnas. Esos tres tipos de elementos van a soportar los esfuerzos que nosotros ya conocemos, que nosotros ya hemos escuchado en el análisis de algunos elementos de este tipo, ¿no? Es decir, en el caso de las barras, ustedes ya han analizado armaduras y saben que va a haber esfuerzos uh, de compresión o fuerzas de compresión y también va a haber fuerzas de tensión. Entonces, una barra va a ser un elemento que puede ser de acero, de concreto, de madera, de algún material, pero pueden ser así sólidos o pueden ser ángulos o pueden ser tubos. Normalmente van a ser más pequeña la sección que la longitud de la barra, pero estos elementos van a soportar entonces tensión o compresión. Es decir, una carga axial de compresión o una carga axial de tensión. Si nosotros encontramos un elemento que es una columna, pues también vamos a encontrar que en este caso solamente, solamente va a soportar esfuerzos de compresión. También puede ser una viga I o puede ser un tubo cuadrado o puede ser ah, así un conjunto de placas. Y les decía, estos elementos van a estar ah, sujetos solamente a esfuerzos de compresión. En el caso de la viga, en el caso de las vigas vamos a tener esfuerzos de corte y vamos a tener esfuerzos normales que serían de tensión y compresión. Pero estos dos son debido a la flexión. También estos elementos pues van a ser
pueden ser vigas sí, o pueden ser así secciones compuestas, o pueden ser también tubos, o pueden ser ah, algunas vigas sí que están también compuestas por placas. Va a depender pues de la magnitud de los esfuerzos de tensión o de compresión que tenga que soportar para pues poder definir qué tipo de sección será. Hay otros casos, hay otros casos que se van a dar en el mundo real y que pues no corresponde ni a una viga, ni a una barra, ni a una columna, sino corresponde a una combinación, es decir, va a haber una viga que esté expuesta a flexión, pero que también esté expuesta a compresión. Y en la parte de análisis de las vigas ya reales, de las vigas que vamos a encontrar en las estructuras, pues sí vamos a encontrar columnas que estén soportadas, que estén sujetas a compresión y también a flexión. Y entonces ya esas se consideran pues vigas columnas, pero de nuevo pues es una combinación y esa combinación pues nos va a permitir hacer análisis de los esfuerzos de compresión, los esfuerzos de flexión y en el caso pues de las columnas considerar solamente la parte de compresión. En el caso de las vigas que estén sujetas a un axial, pues se tiene que considerar como el mayor trabajo es como viga, pues se tienen que considerar entonces también los esfuerzos combinados de esfuerzos de flexión en una dirección, flexión en la otra dirección o la compresión también actuando. Y entonces, bueno, pues es posible que estas vigas también estén sujetas a torsión. Normalmente las columnas, les decía, cuando mucho van a tener flexión y van a tener flexión en un plano porque, bueno, en general las columnas deberían tener una carga axial, pero en la vida real tienen una carga que es excéntrica, que no pasa precisamente por el centroide y entonces pues va a aparecer un momento, ¿no? Y ese momento produce flexión, esa flexión produce compresión que se va a sumar con la compresión de la carga axial. Es decir, se puede tener un sistema equivalente de una carga axial y una carga excéntrica, ¿no? Bueno, la idea entonces del sistema estructural y de estos elementos estructurales es que estén estén conectados y que además soporten cargas. Ese sería pues su trabajo. Tenemos un sistema que está compuesto de diferentes elementos, esos elementos están conectados y esos elementos van a soportar carga. Por el lado de la parte de la conexión, unas conexiones son nudos, son conexiones entre elemento y elemento, y otras conexiones son apoyos, tipos de apoyo. Esos apoyos van a estar en contacto con la superficie de carga, y entonces todo el sistema, todo el sistema con sus elementos conectados se van a encargar de llevar las cargas hasta el suelo, hasta la superficie de carga, hasta la superficie de soporte de la estructura. ¿Tienen preguntas? No, Inge, de todo claro. No, Inge. Ok, ahora vamos a ver la parte de cómo esos elementos están conectados. Si quieren, tómenle captura o algo para que lo tengan y le voy a borrar para hacer las conexiones. No, ¿Lo pues le rosita borro. qué es? Perdón, es que se me cortó. Ya no entendí lo último. Les decía pues que nosotros tenemos un sistema estructural compuesto por diferentes elementos, pero su función principal es que
estando conectados entre sí los elementos, puedan ser capaces de soportar carga y de llevarlos hasta el suelo, hasta la superficie de soporte de la estructura. Ok, gracias. Vale. Ok, entonces les voy a apagar la cámara para borrarle y ahorita seguimos con las conexiones o con los, sí, con las conexiones. Ok, entonces vamos a seguir. Nosotros vamos a tener conexiones entre los elementos. Oh, viste una raya. Conexiones entre los elementos. Este es un elemento y luego puede tener otro elemento aquí que está unido ahí por un tornillo que está articulado. Y podemos tener aquí una placa, tener una placa ahí y también que llegue con otra placa, otro elemento y aquí esté atornillado. Así. Y podemos tener también conexiones que están soldadas. Así. Esta es una viga, esta es una columna y están soldadas ahí de tal manera pues que se hace una conexión. Entonces, este es un pasador. Esa es una conexión articulada. Estos están atornillados de tal manera que no puedan girar cada uno por su lado. Todos van a girar, los dos van a girar. Si la viga se tiene que deformar hacia abajo, pues entonces los dos se deforman hacia abajo. ¿Eh? Entonces, sí pueden girar aquí, sí pueden girar aquí. Entonces, este también es una conexión que está atornillada, es una conexión que está atornillada, pero es una conexión, le podemos decir, semirrígida. No es tan rígida que funcione como un empotramiento. Esta también es una conexión semirrígida porque pues es posible que gire uno por su lado, ¿no? Es decir, si este nudo de aquí gira, entonces este puede girar
en cierta cantidad, una rotación, y el otro también, entonces no es tan rígido. Cuando la conexión es rígida, nosotros hablamos entonces ya de un apoyo que está empotrado o de una conexión de una viga, así, que tiene elementos para soportar el momento y que tiene también aquí elementos para soportar el desplazamiento. Entonces, esta es una conexión rígida y este es un tipo de apoyo que se llama empotramiento. Este es un apoyo, esta es una conexión, aquí la viga sigue, ¿no? Esta es la viga hacia acá. Y entonces esta es una conexión rígida porque está sujeta pues a momento y a corte como si fuera un empotramiento. Y del otro lado podemos tener un tipo de apoyo así, que sea articulado, que la barra llegue hasta aquí así y que esté conectada también con un pasador, así, esté conectada con un pasador. Aquí en medio podemos también tener una barra, pero que esta barra esté conectada a un tipo de apoyo que va a ser un rodillo. Y este sería un apoyo articulado. Como nosotros estamos trabajando en un sistema de coordenadas de 2 dimensiones, un sistema de coordenadas en 2 dimensiones, hacia acá sale el eje Z, es decir, nosotros podemos tener nuestro sistema de coordenadas así, pero este plano es el que estamos usando. Entonces, en esas direcciones es como estos nudos y estas conexiones se pueden desplazar. Entonces, si es un apoyo articulado, va a tener un desplazamiento horizontal que va a ser igual a 0, pero ese desplazamiento le vamos a llamar así D, porque es un desplazamiento en dirección horizontal, pero sería en este sistema de coordenadas globales. Uf, no aprendo a escribir. Así. Es decir, que este apoyo articulado va a tener un desplazamiento en X que es igual a 0, es decir, no se va a poder mover en esta dirección. También va a tener un desplazamiento en Y igual a 0, es decir, no se puede desplazar. Entonces, este es el modelo de apoyo articulado. El otro concepto es la rotación, pero la rotación no la conocemos, es decir, este sí puede girar en este punto, por lo tanto, pues hay rotación y esa rotación no la conocemos hasta que hagamos análisis. Entonces, eso sería para el rodillo, para el articulado. En el caso del rodillo, en el caso de este rodillo, vamos a tener un desplazamiento en X que no conocemos, un desplazamiento en Y que es igual a 0 y una rotación que tampoco conocemos. Entonces, solamente este rodillo se puede desplazar de manera horizontal y el nudo puede girar. Puede girar y no sabemos cuánto, depende de las, de las acciones sobre la barra, ¿no? Y finalmente vamos a tener el apoyo empotrado.
este apoyo empotrado va a tener un desplazamiento en X igual a 0, un desplazamiento en Y igual a 0 y una rotación también igual a 0. Es decir, que en este punto, no puede ni desplazarse ni tampoco puede girar. Es decir, nosotros podemos tener aquí un apoyo articulado y entonces este se puede desplazar. Y de este lado podemos tener también así un apoyo de rodillo que se puede desplazar en esta dirección, mas no se puede desplazar este hacia arriba o hacia abajo. ¿Quién es José de Jesús Álvarez Aguirre? Voy. A ver, y entonces se supone que esta estructura en un principio estaba así. Así. Entonces, cuando le aplican las cargas, pues imaginen que nosotros le aplicamos una carga y lo empujó hacia allá y abajo también, aquí había otra carga y lo empujó hacia este lado. Entonces, este, este no se puede desplazar, pero sí puede girar, que era esto que decíamos acá. ¿Sí? A ver, déjenme ver quién es. ¿Quién es José de Jesús? ¿Cómo se fue? Ok. Les decía entonces, Ingeniero, no se... Mande. José de Jesús me había mencionado que tenía un problema de fallas de conexión, algo así. Sí, ahorita se quería conectar, es que necesitamos que se conecten con el correo del TEC para que entren directo. Si entran con otro, pues le va a aparecer ahí que se quiere conectar y ya yo le di conexión, que sí se conecte, pero no sé. Ahorita le menciono entonces. Muchas gracias, ingeniero. Y coméntale que lo vuelva a intentar, porque sí le di a aceptar, pero ya no supe qué pasó. Entonces les decía, este tipo de apoyo no se puede desplazar, pero sí puede girar. Entonces originalmente estaba así, vertical. Debido a las cargas, bueno, pues se deformó de esa manera, pero es lo único que puede hacer, no se puede mover. Y el otro apoyo sí, si le aplicamos las cargas, entonces ese se movió hacia allá, y si aquí abajo también tenemos un sistema de cargas, pues entonces este apoyo se desplazó hacia este lado. Este sí se pudo desplazar hacia acá. Y entonces, bueno, pues de esa manera es como funcionan esos tipos de apoyo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de de un anuncio, así, de un espectacular, tenemos un apoyo empotrado aquí. Entonces, si, si lo empujamos nosotros por este lado, lo único que puede hacer es eso, así. Sí puede girar acá arriba, pero aquí no, ni se puede desplazar en dirección horizontal, ni en dirección vertical, ni tampoco puede girar en este punto, permanece horizontal. ¿De acuerdo? Y entonces, para que eso se dé, pues necesita haber fuerzas que hagan que no se desplace el nudo. Entonces va a aparecer aquí una reacción en X y una reacción en Y. En el caso del empotrado, para que el giro sea cero, pues va a aparecer un momento que haga que el momento que intenta hacer girar a ese nudo, pues lo regrese a su posición original de cero, ¿no? Que no haya rotación. Y entonces les decía,
En este caso va a haber una fuerza vertical que hace que no se entierre el espectacular. Va a haber una fuerza horizontal que va a hacer que no se mueva la columna de ahí. Y también va a haber un momento que va a contrarrestar el momento que se está generando aquí para que en este punto, pues la rotación valga cero y el desplazamiento en X y en Y sea igual a cero. ¿Está claro? Sí, Sí, jefe. Sí. Vale. Ok, vamos entonces a pasar a la parte de las cargas. Vamos a pasar a la parte de las cargas ahora. A ver, así como teníamos definido los elementos los elementos estructurales para formar sistemas estructurales, solamente vamos a usar esos tipos de elementos y entonces para los apoyos y para las conexiones, bueno, más bien para los apoyos, solamente vamos a usar este tipo de apoyo. No podemos usar otro. ¿Por qué? Pues porque todavía nuestro análisis no nos lo permite. Entonces, yo no puedo decir, es que este apoyo va a ser, a veces a veces va a girar o a veces se va a desplazar en X o este, a veces se va a poder mover para todos lados. A ver, no. Ya tenemos definido los tres tipos de apoyo, ya tenemos definido los desplazamientos que puede tener y también tenemos definido las fuerzas que tienen que aparecer en el apoyo como incógnitas para tener un sistema pues en equilibrio. Entonces, solamente estos que estamos hablando o estos tres que hemos visto son los que vamos a poder usar para, para hacer nuestros modelos. De tal manera pues que sí los podamos analizar. La idea es que nosotros hagamos obviamente un modelo con los elementos que tenemos ahora, barras, columnas, vigas, y los tres tipos de apoyo, empotrado, articulado y rodillo. Y con esos modelar todo lo que tenemos en el mundo real. Y bueno, y además que ahora estamos hablando pues solamente en dos dimensiones, pero pues también es posible hacer análisis en tres dimensiones y eso nos va a generar otro tipo de apoyo con otras direcciones libres y con otras direcciones o restringidas. Entonces, vamos a ver ahora las cargas. Las cargas normalmente las vamos a tener como, como unidades de fuerza, perdón, como unidades de fuerza, como unidades de presión, como unidades de presión. Y esas unidades de presión, pues las tenemos que convertir a los tres tipos de carga que nosotros podemos usar. ¿Sí? Kilogramos por cada metro, que sería una carga uniforme. También kilogramos por cada metro, que sería una carga distribuida, pues, pero variable. Y otra carga, que son unidades de fuerza, y que sería una puntual. Entonces, de nuevo, tenemos vigas, barras, columnas, tenemos empotrado, articulado y rodillo, y tenemos carga uniforme, carga variable y carga puntual. Con esos conceptos es con lo que nosotros vamos a crear nuestras estructuras o nuestros sistemas estructurales. Entonces,
Este es el modelo, esa línea representa una viga. Esa viga tiene un apoyo articulado aquí y tiene un apoyo de rodillo allá. Luego, ustedes pueden tener una columna que está empotrada abajo y que tiene un rodillo arriba. O una columna que está empotrada en los dos extremos. Aunque no es determinada, pero sí puede estar empotrada en los dos extremos. Entonces ya esos modelos, esos tipos de modelo son los que nosotros podemos crear ya con con los conceptos que hemos visto de barras y de nudos. Y la otra parte sigue pues con lo que tiene que ver con las cargas distribuidas y las cargas puntuales. O en el caso, por ejemplo, puede tener así una carga triangular que sería la variable. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ya tenemos una columna que está empotrada y con un rodillo arriba y que tiene una carga triangular. Una viga que tiene una carga distribuida y que tiene una puntual en el extremo. Entonces, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir de la presión a cada una de estas cargas? Pues tenemos que transformarlos, ¿no? Tenemos que transformarlas, sí, y tenemos que definir nosotros cómo se va a transmitir la carga de un elemento a otro. Y en este caso nosotros decimos pues que eso se hace por contacto. Entonces, vamos a definir una losa, en este caso, esta losa es una losa de azotea, por ejemplo, pero este tipo de losa va a tener una sección transversal de 1 metro de ancho por 10 centímetros, así. Y va a tener, de este lado se va a apoyar sobre un muro y de este lado se va a apoyar sobre una viga. Sobre una viga, así. Acá le ponen el pretil. Y acá también le pueden poner pretil, así. Hagan de cuenta que hicimos un corte de un local o de un edificio, de un local comercial, pero hicimos, como la sección tiene 1 metro de ancho, entonces hagan de cuenta que nosotros pues hicimos un corte así de 1 metro de ancho. Así sí se lo pueden imaginar. Ese corte es el corte de un local, les decía, un local que tiene muros en los extremos. Aquí tiene unos... Ingeniero, Mande. se está viendo algo borroso, no sé si sea mi internet o sea el programa, no sé. Uy, no sé, yo tampoco. ¿Cómo se ven los demás? Yo Uy, estamos también solos nomás veo tú y yo. borroso. Bueno, conmigo No. apenas ahorita ya se mejoró. Como que se nos enfocó. O sea, ya se ve bien, pues ya se enfocó. Ah, pique. ¿Qué será? Pero lo que ya explicó sí estaba entendible, nada más estaba poquito borroso. Pero ya ahorita No, sí ya se ve bien. Yo creo ok. que ese movimiento, Inge. Entonces no me muevo, ¿qué? A ver, entonces, esta es la planta.
Esta es la planta. Y esta planta, no sé, mide a 5 metros. Y para acá mide 6. Así. Sobre esta planta hay una losa. Esa sí han visto, ¿no? Una losa de concreto encima. Así. Y así como está mi modelo, en esta línea está la viga, en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, este corte que tenemos ahí, es un corte en esta dirección. Así. Y entonces lo que se ve es este muro de atrás y esta trave. Esta trave que está aquí es esta T que está aquí. ¿De acuerdo? Y entonces lo que cortamos, les decía, lo que cortamos es 1 metro. Es 1 metro de ancho. Este metro de ancho es este metro que tenemos acá. ¿Sí está claro? Y entonces nosotros conocemos cuánto pesa este, que sería 1 metro por 1 metro por 10 centímetros, es decir, cuánto pesa este metro cuadrado de concreto. Y si ustedes se fijan, entonces aquí habría 5 franjas de 1 metro. Cada franja de 1 metro tiene esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, este tiene un peso en kilogramos, pero esos kilogramos están en 1 metro cuadrado. Entonces, este es kilogramos sobre metro cuadrado. Si yo hago el modelo, porque este no es el modelo, este es un corte de mi edificio, ¿ya lo vieron? Si yo hago el modelo de esta losa, entonces mi modelo sería así. Aquí está el muro, aquí se apoya el muro y acá se apoya en la trave. Pero este es el modelo y ese modelo debería tener un peso o una carga. Si cada metro de estos pesa así 1 metro por 1 metro por 10 centímetros por 2400, pues me dan los 240 que pesa cada metro cuadrado. Es decir, en 1 metro cuadrado va a haber 240 kilogramos. ¿De acuerdo? Y si esta línea que está aquí representa a esta losa, es decir, esa línea pasa por el centroide de la sección, esa línea, entonces si yo hago el modelo de esta losa, cada metro de estos va a tener 240. ¿Están de acuerdo? Aquí va a haber otro metro, acá va a haber otro metro, acá otro metro, acá otro metro. Cada metro pesa 240. ¿De acuerdo? Entonces, este 240 multiplicado por 1 metro de ancho, que es lo que mide este, me va a dar 240. 240 kilogramos por cada metro son los que hay en esa viga. Y entonces, si se fijan, ya este peso por metro cuadrado
ya lo convertimos primero a una carga distribuida, como esta. ¿Sí? Sí, Y entonces, nosotros podemos sacar la reacción aquí. ¿Cuánto vale la reacción? Valdría 120, ¿no? 720, ¿no? 720, ¿no? Sí, 120, ¿no? son 720 porque el 240 se multiplica por 6, ¿no? Por 6 y lo divide entre 2. Sí, sí, es 720. correcto. Ok, entonces aquí hay una fuerza de 720. Estos 720, estos 720 están apoyados, este en el muro, en este apoyo, y este en este otro apoyo, pero ese apoyo es la trave. Entonces, esos 720 bajan por ese punto. Es decir, que esos 720 van a bajar por toda esta área. Como mi modelo es esa línea, entonces aquí en este metro, pues van a estar los 720, ¿de acuerdo? Sí, Y entonces, entonces sobre este muro, la carga que le va a llegar, pues serían los 720, pero por cada metro. Aquí hay 720, en el otro metro hay otros 720, ¿de acuerdo? Y para la trave, para esta trave que tenemos acá, que es esta trave que está aquí abajo, pues también podemos hacer el modelo de esa trave igual, con una viga simplemente apoyada, con un apoyo articulado aquí para que no se desplace, y, perdón, sí, y un apoyo de rodillo aquí por si se necesita mover, pues que se desplace hacia allá. Y entonces esa trave, pues va también a cargar esta losa. Y entonces también tendría aquí en cada metro, porque en cada metro de trave está mi losa. Entonces aquí también tendríamos 720 kilogramos por cada metro y este mide 5. Así. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, estos 720 los tengo que dividir entre el área de contacto que hay de mi losa real de 1 metro de ancho. Entonces, 720 entre 1, pues me quedan los 720, ¿no? Igual para el otro lado. Ahora, lo que vamos a hacer es la parte de este apoyo. Se supone entonces que ahí hay un castillo. Aquí le pusimos un castillo, una columnita. Así. Esa columna sería nuestra trave así y la columna aquí abajo. Así, de este lado, bueno, de este lado es una columna, del otro lado también es una columna. Y abajo pues está empotrado, así lo vamos a poner empotrado. ¿Cuánto? Si esta es la viga, si esta es la trave, ¿cuál es la reacción aquí? ¿Cuál es la reacción aquí? Pues los 720 por 250, por 2.5, ¿no? $1,440 más 360, 1800. 1,800, 1,800 y 1,800 de acá también.
Entonces, esta es la reacción aquí. ¿Quién la tiene que soportar? Pues la tiene que soportar la columna, ¿verdad? Y la columna del otro lado. Estas dos que dijimos aquí. Y si se fijan ahora ahí, el área es muy pequeña. El área de contacto es muy pequeña. Entonces, realmente, esa carga, que es la carga en kilogramos, a la columna ya no le va a quedar en kilogramos metros, sino a la columna le va a quedar solamente en kilogramos, a 1800. O vamos a tener una columna así, con una carga de 1800, pero kilogramos, que es la reacción. Esta reacción me da kilogramos. Esta también me da kilogramos, pero es una losa y está apoyada en 1 metro de ancho, entonces me da kilogramos por cada metro. En el caso de las columnas, como la columna de la sección es muy pequeña, entonces aquí realmente lo que tenemos son kilos, no kilogramos por cada metro. Y si ustedes pues, consideran pues que es un área, probablemente digan, no, bueno, pues la puedo dividir entre el área. Pues sí, pero te va a dar presión y nosotros no tenemos cargas de presión, lo que tenemos son cargas uniformes, cargas variables y puntuales en kilogramos. Entonces, primero dividen los 1800, que es la carga, entre el área de la columna y les da kilogramos por cada metro, así como está aquí, kilogramos por cada metro. Pero nosotros no tenemos tipos de presión para hacer análisis, entonces la tiene que convertir a alguno de estos y entonces pues la vuelve a multiplicar por el área y le va a dar entonces los kilogramos, ¿no? Como si estos kilogramos fueran los que va a cargar una columna. Así, imaginen que esta columna carga este metro cuadrado. Pues eso pesa 240. Bueno, pues la puntual de la columna van a ser 240, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Por ahora ha sido todo. Nos vemos el lunes. Descansen. Nos vemos, Inge, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lunes. Luego. Hasta lunes. Buenas noches, Inge. Buenas noches.